Bien, el tema del día de hoy son medidas de tendencia central. Esta es una parte de lo que se conoce como medidas descriptivas. De hecho, las medidas descriptivas son aquellas que nos ayudan a describir lo que tenemos nosotros en un estudio, en un análisis, con una base de datos que nosotros hemos recogido. Vamos a tener que las medidas descriptivas pueden ser medidas de tendencia central, como la media, la moda, la mediana, que son los temas que vamos a ver hoy. Medidas de posición, que es lo que vamos a ver el miércoles. Y medidas de dispersión, que es lo que vamos a ver la otra semana. Antes de comenzar a hablar de medidas de tendencia central, quiero que conozcamos unos conceptos previos. En este caso particular, lo que es el parámetro y lo que es el estadístico y cómo se diferencian. El parámetro es una medida descriptiva de la población total, o sea, de que si usted habla, por ejemplo, de Honduras y le interesa conocer medidas que hablen sobre la población total de Honduras, va a ser un parámetro que hable absolutamente de todos los hondureños. Pero normalmente usted, cuando realice el estudio o cuando contrate a alguien que haga el estudio, va a trabajar en base a muestras. Porque como les había mencionado antes, suele ser muy costoso, suele ser muy difícil y logísticamente complicado de entrevistar a 9 millones de hondureños. Generalmente lo que se hace es que se toma una muestra para que pues, se puedan obtener resultados más rápidos y también con un menor costo. Y la estadística se encarga pues de validar que lo que nosotros obtengamos de esa muestra pues sea válido para la población. Pero sí se llaman diferentes y de hecho se utilizan símbolos diferentes. Cuando estemos hablando de datos que sabemos que es de toda la población, o sea, parámetros, se va a usar esta simbología para describir estas cosas. Por ejemplo, para describir los elementos, una N mayúscula. Para describir la media, se va a usar esta letra griega que se llama mu. Si ustedes se fijan, tiene una forma de una M, pero también tiene una forma de una U. Así la pueden recordar, mu. Para desviación típica, que es una medida de dispersión, vamos a usar este símbolo llamado sigma en su versión minúscula. Y para la proporción una P. Cuando tengamos el trabajo con una muestra, vamos a usar estos símbolos de acá. Una N minúscula para el tamaño de la muestra. X barra para hablar de la media. S para hablar de la desviación. Y P con un sombrerito para hablar de la proporción. Esto lo vamos a ir hablando con más detalle en el transcurso de la clase. No se agobien si lo miran como mucho que hablé ahorita y no lo captaron todo. Eso lo vamos a ir viendo con más tiempo, pero sí es bueno ya ir sembrando desde este momento que ustedes entiendan que cuando se habla de población es un parámetro y cuando se trabaja en una muestra es un estadístico. Y vamos a tener estas simbologías. Ok. Pasemos a las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son varias. Empecemos con una de las más sencillas y más utilizadas, que es la media aritmética simple y la media aritmética ponderada. La media aritmética simple ya nosotros ya la hemos utilizado en la vida diaria. De hecho, desde que estamos en la escuela hemos podido sacar promedios simples. Por ejemplo, cuando sus papás recogían las notas de la escuela, la calificación que le daban era un promedio simple. Que ustedes saben es diferente a cómo se promedia las calificaciones ahora en la universidad, ¿verdad? De hecho, las calificaciones de la universidad son una media ponderada. Hoy vamos a ver cómo se calculan ambas y cuál es la diferencia que tienen entre las dos. Sigamos hablando de la media aritmética simple primero. Se va a representar con una X barra cuando se hable de una muestra y con la letra griega mu cuando se hable de todos los datos de la población.
La fórmula que tenemos es esta de acá. A primeras puede parecer un poco complicada, un montón de símbolos, un montón de garabatos, y puede de repente como atemorizar de entrada ver la fórmula, pero no se preocupen. Realmente lo único que está diciendo esto es que vamos a sumar todos los datos y luego vamos a dividir entre la cantidad de datos. El procedimiento es bien simple, ya lo vamos a ver. Recordemos este símbolo que parece como una M acostada o parece como una E así con bastantes picos. Este símbolo, una letra griega también, indica sumatoria y lo que va a significar cuando vean usted este símbolo, porque lo va a volver a ver, es que usted tiene que sumar. Tengo chats, permítanme. Me dicen que se escucha entrecortado. Voy a ver cómo corrijo, permítanme. Ok, me cambié de red, pasé de Tigo a Claro. No sé si ahora se escucha mejor. Eh, Sí, ahora se escucha mejor, Lee. ok, sí, como alguien mencionó ahí en el chat, parece que está lloviendo, por lo menos por mi casa sí está lloviendo. Siempre que sucedan cosas así, me avisan para cambiarme de línea y ver si se escucha mejor con el cambio de red. Ok, no sé cuánto pudieron escucharme antes de darme cuenta que había interrupción. ¿Pudieron escuchar? Lick, sí, ¿Sí? casi no puede escuchar, solo se le escuchaba que en la simbología había unas líneas altas, se cortaba y así. Ok, voy Fue a, cuando explicó lo de cuando se usaban símbolos para parámetros o cuando era estadística. desde acá. Ok, voy a repetirlo todo, pero voy a ser un poco más breve. Básicamente, lo que tenemos que saber es que hay dos cosas, parámetro y estadístico. Parámetro se utiliza cuando es para toda la población. Estadístico cuando es una muestra. Si usted quiere dar un estudio para toda Honduras, los 9 millones de habitantes, lo que va a obtener es un parámetro. Si usted puede hacer el estudio con los 9 millones, como eso es casi muy difícil de que suceda por las cuestiones de dinero, por cuestión de tiempo, por cuestión de logística, generalmente cuando se hacen análisis se hacen en base a muestras. Entonces, los cálculos que hacemos son estadísticos. Y la idea es utilizar eso para tratar de conocer el parámetro. Ok, me dicen que se corta otra vez. Ok, ¿y ahora? Ahorita Es sí. que al inicio sí, pero ya después se van recortando. Sí, qué complicado. Bueno, no se preocupen. Si acaso nos quedamos cortos de tiempo, igual tenemos la clase del miércoles para continuar. Esperemos que ya el miércoles no haya problemas. Y si acaso hubiera problemas, pues nos conectamos el jueves. Pero que doy el tema y que lo escuchen ustedes, lo entrego.
porque es lo importante, ¿verdad? Que ustedes lo escuchen. Bien, vamos acá. Les decía que para calcular la media se utiliza esta fórmula y que tenemos este símbolo de acá, que lo que indica es sumatoria. Como dice aquí, indica la suma de todos los datos. Este símbolo indica sumatoria y lo vamos a ver seguido dentro de esta clase. Entonces usted recuerde, este símbolo que aparece una M acostada indica sumatoria. Para obtener la media o el promedio, lo que vamos a hacer es sumar todos los datos y dividir eso entre la cantidad de datos. Ya hemos tenido promedios desde la escuela. Vamos a reforzarlo con un par de ejemplos que les traigo acá. Veamos el siguiente, dice, se sacó un listado de las edades de los jóvenes en un concurso de dibujo del Instituto España Jesús Milla Selva. Tenemos un muchacho de 12, otro de 14, otro de 12, una de 15, uno de 17, una de 16 y así. Tenemos varios jóvenes que entraron al concurso de dibujo. Yo quiero saber cuál es la edad promedio. Es importante entender que media y promedio vienen siendo sinónimos. Y en esta clase, usted lo va a escuchar de las dos formas. Yo le puedo decir media o le puedo decir promedio. Y ambas significan lo mismo. Ok, entonces calculemos la edad promedio. Vamos a seguir la fórmula. Aquí tengo la imagen. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a sumar todos los datos. 12 más 14 más 12 más 15 más 17 más 16 más 15 más 13 más 14 más 16 más 16. Usted lo puede hacer a mano. Yo voy a usar la función suma que está en Excel. Miren que puede hacer la suma incluso aunque estén en distintas columnas y en distintas filas. Y cuando usted suma todos esos valores, le queda un total de 160. Para la fórmula, necesito también conocer cuántos datos hay. ¿Cuántos jóvenes entraron al concurso de dibujo? 11. 11, muy bien. Entonces, para calcular el promedio, va a ser dividir esta suma entre el número n, es decir, dividir 160 entre 11. ¿Me ayudan, por favor, en casa? ¿Cuánto es 160 entre 11? Queda 14.54. Ok. Redondeado sería 55, ¿verdad? Sí. Creo que le queda así. Sí. Ok. Ese sería para el promedio. Calculemos el promedio de acá. De manera similar, solo que aquí en este ejemplo lo que tenemos es el número de hijos que hay en cada hogar de los padres que están en una reunión de la escuela. Se les preguntó a cada padre de familia que fue a la reunión cuántos hijos tenía. Este padre de familia dijo que tenía 3 hijos. Esta madre de familia dijo que tenía 2. Ella dijo que solo tenía un hijo. Estos dijeron que tenían 2 hijos y así, ¿verdad? Tenemos una persona que tiene 4 hijos y otra que solo tienen 1 o 2 o 3. El procedimiento es el mismo sin importar qué ejercicio sea y qué número sea. La fórmula es sumar todos los datos. ¿Me ayudan con la suma? ¿Cuánto tiene que ser la suma de todos? 28. Comprobémoslo. En efecto, 28. Y n es la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay? 12. 12. Muy bien, excelente. Entonces, para el promedio va a ser dividir. ¿Qué? ¿Qué tengo que dividir? 28 entre 2. 28 entre 12. Y me queda 2.33. ¿Qué significan estos dos valores? El promedio
lo que nos representa es un número que está bastante cerca de la mayoría de los datos. Y lo que nos ayuda es como un representante de todo el grupo, de manera que nosotros podamos tener una idea de ese grupo solo con este valor. Si ustedes se fijan, este 14.55 está bastante cerca de la mayoría de los datos. Por ejemplo, está bastante cerca de este 14, de este 15, de este 13, de este 16. Está bastante cerca de la mayoría de los datos y nos ayuda a representar a todo el conjunto. Si yo les digo que tengo un grupo de personas cuya edad promedio es 14.55 años, ¿ustedes qué me dirían? ¿Que son adultos, son niños, son adolescentes, son personas de la tercera edad? Si Adolescentes. son adolescentes, ¿verdad? Adolescente. Y en efecto, en este caso tenemos adolescentes. De manera similar, si yo les dijera que tengo un grupo cuya edad promedio es 70 años, ¿ustedes qué me pueden decir de ese grupo? Solo con esa información. ¿Qué son cómo? ¿Son personas jóvenes, son adolescentes? Si la edad promedio es 70 años. Ya estarían en la tercera edad. Perfecto. Entonces, ese número es un representante de todo el grupo. En este caso de acá, este número igual está bastante cerca de la mayoría de los datos y nos ayuda a representar todo el grupo. Pero en este caso lo que estábamos analizando es cantidad de hijos. No quiere decir que todas las personas tienen 2 hijos y un poquito de hijos, no. Lo que significa es que en promedio los padres de familia que fueron a la reunión tienen 2 hijos o tienden a tener un poco más de 2 hijos. Suelen inclinarse un poco más a tener más de 2 hijos. 2 hijos o un poco más. Así lo pudiéramos interpretar. Y este valor de 2.33 nos ayuda para hacer otros cálculos que vamos a hacer en esta clase y nos ayuda a entender cómo es este grupo de acá. Queremos ver que acá la mayoría de los hogares tienen 2 hijos o un poco más y eso ya nos da una idea que, por ejemplo, la tasa de reemplazo está bastante sana. Significa que estamos bien. La tasa de reemplazo, si no lo sabe, es el número de hijos que tienen cada pareja de manera a que la población siga creciendo. Si la tasa de reemplazo fuera muy baja, como por ejemplo en países de primer mundo, quizás en Europa o Japón, donde el número de hijos que tienen en promedio es menor de 2.1, me parece que es la tasa de reemplazo. Eso nos indica que la población va decreciendo, no están teniendo suficientes hijos para poder reemplazar a la población y que la población siga creciendo. Estos son indicadores que usted va a ir viendo según la necesidad de su trabajo. El concepto que nos interesa a nosotros conocer es el de promedio y ahí lo vamos a ir aplicando dependiendo de cómo sea el problema, ¿verdad? Veamos qué otros indicadores tenemos para la medida de tendencia central. Regresamos acá. Aquí en el PDF ustedes tienen más conceptos teóricos, tienen ejemplos. Por favor, revisen todos los PDFs, léanlos todos, vean los ejemplos, hagan los ejercicios, porque eso es parte también de la clase, ¿verdad? Para eso están en el campus. Yo estos ejemplos no los voy a tocar porque para eso traigo otros complementarios y les dejo estos a ustedes para que practiquen. Vemos. Media ponderada lo vamos a dejar de último. Aquí hay un ejemplo de media ponderada, ya lo vamos a llegar a ver. Ahorita vamos con la mediana. Ok, la mediana es una medida de tendencia central que se ubica exactamente en el centro del conjunto de datos.
dividiendo la distribución en dos partes iguales y utiliza este símbolo. ¿Qué quiere decir la mediana? La mediana es el valor que está justo en el centro y logra decir que la mitad de los datos son siempre menores o iguales a la mediana. Y la otra mitad de los datos son siempre valores que son mayores o iguales a la mediana. Si ustedes ven en esta imagen, y la mediana se encuentra acá justo en el centro de los datos, la mitad de ellos son siempre menores y la otra mitad de ellos son siempre mayores, y nos ayuda a entender más o menos un valor céntrico, específicamente céntrico, de cómo están distribuidos los datos. Veámoslo con estos ejemplos de acá que teníamos del inicio. Vamos a calcular la mediana para este ejercicio de las edades de los jóvenes y la mediana para este ejercicio de la cantidad de hijos. Pero hay algo que tenemos que ver siempre, y es si la cantidad de datos es par o impar, porque eso va a definir cómo hago el cálculo. En este caso, la cantidad de datos es par o impar. 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 Impar, ¿verdad? Y en este ejercicio, la cantidad de datos es par o impar. Par. Par. Par, ok. Aquí en el PDF tienen ustedes un ejemplo cuando la cantidad de datos es impar, y cuando tenemos acá otro ejemplo cuando la cantidad de datos es par, igual que el que tenemos acá. Hagámoslos. Hagamos primero este. Primero los vamos a ordenar de menor a mayor. Eso es muy importante, anótenlo. Hay que ordenarlos de menor a mayor. Entonces ordenémoslos. ¿Cuál es el menor de todas las edades que ven aquí? 12. 12. 12. Ok. La siguiente menor sería este otro de 12, ¿verdad? Hay dos niños Sí. de 12 años. ¿Qué otra edad seguiría? 13. 13. 13. Es de verdad. Ok. La siguiente. 14. 14. 14. ¿Cuántos hay de Hay dos. 14? Hay 2 de 14. Ok. Siguiente. Hay 15. Hay 2 de También 2 15. hay de dos. 15. 2 de 15. Ok. Hay 3 de 16. 3 de 16. Y 1 de 17. Perfecto. Ok. Ahora que ya los organizamos de menor a mayor, habíamos dicho que aquí hay una cantidad impar de datos. Si es una cantidad impar, lo que vamos a hacer es que vamos a escoger el valor que está justo en el centro, porque ese ya me separa a la media, ya es la mediana, porque me separa los datos en la mitad. La mitad son menores o iguales a este valor, la otra mitad son mayores o iguales a este valor. Acá, si agarramos el valor del centro, vemos que estos son los extremos, nos vamos acercando, nos vamos acercando cada vez más al centro, hasta que llegamos. Quedarían 15. Sí, ¿verdad? Este sería. Noten que hay 5 valores a la izquierda y 5 valores a la derecha. Este es el que está justo en el centro. La mitad de los datos son menores o iguales a 15. La otra mitad de los datos son mayores o iguales a 15. Y esa es la mediana. Cheque, eso es todo. ¿Qué pasa cuando la cantidad de datos es par? Veámoslo. Los vamos a organizar siempre de menor a mayor. Digan ustedes cuántos hay de cada número de hijos. ¿Cuántos? De uno, ¿cuántos hay? 2. 2. 2, ok. 2 padres. ¿Que tienen 2 hijos? Hay ¿Cuántos hay? De 2 hay 5. 5. 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, De 3 hay 4. de 3 hay 4. 4 hay 1. Y de 4 hay 1. Ok. Entonces, si nosotros queremos agarrar el del centro, nos vamos a los extremos, nos vamos acercando cada vez más.
Y vemos que en el centro lo que hay son dos números. Y lo que vamos a hacer es entonces sacar el promedio, bueno, perdón, sacar el punto medio de estos dos, que sería, primero lo sumamos, 2 más 2 es 4. Y luego la suma la vamos a dividir entre 2. Que en este caso, cuando dividimos esa suma entre 2, tenemos que el punto medio es 2 y ese es el que se convierte en la mediana. En este caso, como los dos números que están en el centro es el mismo, pues obtenemos que la mediana, el punto medio, va a ser el mismo valor. En este caso que está acá en el PDF, como tenemos que los números son diferentes, vamos a obtener que una mediana es el valor que está en medio de los dos, es el punto medio de los dos. Entre 25 y 32, lo que está a mitad del camino es 28.5. ¿Cómo lo obtenemos? Hacemos la suma de los dos valores, 25 más 32, que es 57. 57 lo divido entre 2 y me da el valor de la mediana. Y se cumple que la mitad de los valores son menores que la mediana y la otra mitad de los valores son mayores que la mediana. Igual acá, la mitad de los valores son menores o iguales a la mediana, la otra mitad de los valores son mayores o iguales a la mediana. Vamos a hacer más ejercicios que los voy a colocar a ustedes, pero terminemos con la última, que es la moda. Y la moda es bien sencilla porque es la medida de tendencia central con mayor frecuencia dentro de un conjunto de datos. Es decir, es la que más se repite. Por ejemplo, acá, quiero que ustedes me digan cuál es el valor que más se repite de todos estos valores. ¿Cuál es el que... 16. 16, ¿verdad? 16. Miremos que... 16. Perfecto. Se repite el 12, se repite el 14, se repite el 15, se repite el 16. Pero el que tiene más repeticiones, el más observado, es 16 porque aparece 3 veces. Entonces, esa va a ser nuestra moda. Y acá, ¿cuál sería el valor que más se repite? 3. 2. 12. 2, ¿verdad? Miremos que 2, ¿cuántas apariciones tiene? 5. 5. Y 3, ¿cuántas apariciones tiene? 4. 4. Entonces, el que gana es 2. 2. Ok. Bien, entonces vamos a calcular estos 3 incisos. Bueno, este ya está calculado. Ya voy a hablar sobre por qué ya está calculado. Hagamos estos dos. Quiero que me ayuden a calcular la media. Tengo una pregunta. Sí, dígame. Vale, en el caso de que hubieran repeticiones, que tuvieran las mismas repeticiones, ¿qué se haría? Bien, buena pregunta. Es para eso que les tengo este ejercicio de aquí. Aprovechando que me hizo la consulta ahorita, lo vamos a hacer ahorita. Pero ya lo tenía preparado para más tardecito. Cuando tenemos una cantidad igual de repeticiones, por ejemplo acá, 78 y 80 empatan con 2 repeticiones, ¿verdad? Empatan en el primer lugar. En ese caso, se dice que la moda es bimodal. Y hay 2 modas. La moda sería 78 una y la otra moda sería 80. Significa que hay 2 modas y de ahí viene la palabra bimodal, que es como de bicicleta. Bi indica 2. Hay 2 modas, hay 2 ruedas. Bimodal. En este caso, también, aprovechando que estamos hablando de modas, ven que alguna se repita, ¿sí o no? No. No. No, entonces cuando ninguna se repite,
decimos, no hay moda. Si no hay repeticiones, no hay moda. Podemos tener esas respuestas cuando solo hay una moda, que es el que gana en primer lugar. Cuando hay dos que empatan en primer lugar, se dice bimodal. Y cuando no hay repeticiones, se dice que no hay moda. De hecho, pudiéramos tener más modas que dos. Por ejemplo, si tuviéramos tres, sería trimodal y así, ¿verdad? Lo importante es que empaten en primer lugar, el mayor número de repeticiones. Contesto su pregunta, compañera. Sí, muchas gracias. A la orden. Continuemos. Habíamos preguntado cuál era la media. Entonces, siguiendo los pasos es, primero vamos a sumar todos los datos. Vamos a colocarlo aquí. ¿Cuál es la suma de todo esto? Quedan 488. Permítame, creo que sí. Ya le digo. 488. ¿Y cuántos datos hay? 8. 8. Ok. Entonces, usted divide 488 entre 8. 61. Exacto, ¿verdad? Sí. Y esa es el promedio. Y la mediana, ¿cuántos datos hay aquí? ¿Una cantidad par o impar? Par. Par. Entonces, si es par, agarramos los dos valores que están en el centro. ¿Cuáles serían los dos valores que están en el centro? 65 y 65 y 68. 68. Ok. Entonces lo sumamos. 65 más 68 es 133. 133. Y vamos a dividir 133 entre 2. 66.5. 66.5. Ok. Lo voy a hacer de un solo acá, permítanme. Sería la suma de este más este. Y esa suma, dividirla entre 2, que como me dijeron ustedes es 66.5. Y habíamos dicho que no hay moda. Calculemos este. Quiero que me ayuden ustedes en casa. Calculen la mediana. Recuerden, sumen todo y dividan la cantidad de datos que hay. $82.42. Ok, permítanme. Sí, redondeado quedaría 43, ¿verdad? Así le queda. Sí. Ok, redondeado quedaría 43. Y la mediana, hay que ver si es una cantidad de datos par o impar. Es impar. Impar, entonces se agarra el valor que está justo en el centro, que es 80. 80. 80. Bien, ya por último, con esto terminamos esta parte. Miren que está en azul, ya está contestado, porque está contestado, preguntarán ustedes. Es para, aprovechando que tenemos el uso de herramientas como Excel. Miren que con Excel puede calcular de un solo el promedio. Solo usa la función promedio en español, o min, se escribe M-E-A-N, si tienen el Excel en inglés. Y le da el promedio automáticamente de todos los datos. También, usando uso de Excel, puede calcular la mediana. Sería mediana en español, median en inglés. E incluso pueden calcular la moda. Bien, creo que si nos queda chance, sí. Vamos a ir a la media ponderada y con esto culminamos la clase de hoy. La media ponderada se utiliza cuando queremos unos cálculos más complejos o más sensibles de una media.
no solo vamos a tomar el valor del dato, sino que también vamos a medir qué peso o qué importancia tiene este dato. Y eso va a modificar el cálculo del promedio, dándole que los datos que tienen mayor peso o mayor importancia van a ser más o van a afectar más el valor promedio que los otros que tienen menor peso, menor importancia. Veámosle un contexto que creo que va a ser bastante fácil de entender para ustedes, que es el de los datos las notas en la universidad. Usted sabe que cuando estaba en la escuela, daba igual que sacara un 90 en educación física, que sacarlo en matemáticas o ciencias o español, porque el promedio era simple. Ustedes sumaban todas sus notas y dividían entre la cantidad de clases, que generalmente eran como 10, y ya le daban su nota promedio. Acá en la universidad no es igual. Acá le damos un peso o una importancia diferente a cada clase con las unidades valorativas. Por ejemplo, ¿cuántas unidades valorativas tiene psicología general? Los que llevan psicología general. 5. 5, ¿verdad? ¿Y cuántas unidades valorativas tiene flauta dulce o fútbol? Clases de arte o deporte. Yo de eso no me acuerdo, le creo que eran 3. Sí, 3, no sé por qué hace mucho la llevé. Sí, son 3 unidades valorativas. Entonces, ustedes saben que las clases que tienen mayor unidad valorativa afectan más el índice que aquellas que tienen menos unidades valorativas. Esta unidad valorativa viene a servir de peso o de importancia de cada clase. Veamos cómo se hace el cálculo. Aquí tenemos la fórmula. Otra vez vemos una fórmula complicada, pero que realmente no es complicada. Es bien sencilla de hacer. Es una división. ¿Qué vamos a dividir? ¿Qué les había dicho que significa este símbolo? Suma. Suma, perfecto. Entonces vamos a sumar los datos multiplicado por el peso. Miren que aquí el peso se usa con la letra W, es por la palabra en inglés de weight. Y acá abajo vamos a dividir, vamos a colocar el valor de la suma de todos los pesos. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos acá 2 amigas, Pamela y Lucía. Ellas metieron las mismas clases el primer periodo de la universidad. Metieron español, teatro, historia y psicología juntas. Miren que ambas sacaron 80 en español. Ambas sacaron 80 en historia. Pamela tiene una nota de 90 y una de 65. Lucía tiene una nota de 90 y una de 65. Si estuvieran en la escuela, el promedio de las dos fuera exactamente el mismo. Pero aquí en la universidad importa qué notas sacaron en cada clase. Acá, entre Pamela y Lucía, ¿a cuál le fue mejor en teatro? A Lucía. A Lucía. Y entre Pamela y Lucía, ¿a cuál le fue mejor en psicología general? A Pamela. A Pamela. Entonces veamos a ver quién tiene un mejor promedio. Calculando los ambos, acá tenemos el espacio y tenemos la fórmula. Vemos que una fórmula que ocupamos la suma de los datos multiplicados con los pesos. Y ocupamos la suma de los pesos. Acá tengo una columna para colocar dato multiplicado con el peso. Y es lo que vamos a rellenar acá. Vamos a colocar 80 por 4. ¿Cuánto es 80 por 4? 320. 320. Ok, y aquí vamos a colocar 65 por 3. ¿Cuánto es 65 por 3? 195. 195. Ok, ayúdenme a terminar los otros dos. 320 también. 320. Ujú. 450. Y 450. Perfecto. Entonces ocupamos la suma de esta columna, la suma de estos 4 valores. Coloquémoslo acá en esta fila que dice sumatorios. La suma
de estos 4 valores es 1285. O sea que ya tenemos el valor de arriba. Ahora ocupamos el valor de abajo, la suma de los pesos. Los pesos van a ser las unidades valorativas, entonces saquemos la suma de las unidades valorativas. ¿Cuánto da la suma de todo esto? 16. Ok. Perfecto, 16. Y para sacar el promedio ponderado, lo que vamos a hacer es dividir la suma de esta columna, 1285, entre la suma de esta columna, la suma de W, que es 16. ¿Cuánto queda 1285 entre 16? 80.3, lo siento. Sí, perfecto. Ahora calculemos las notas de Lucía. Igual, aquí vamos a colocar estos valores multiplicados. Sería 80 por 4, que es 320. 90 por 3, que es 270. 80 por 4, que es 320. Y 65 por 5, que es 325. Acá vamos a sacar la sumatoria de toda esa columna. ¿Me ayudan en casa? ¿Cuánto queda la suma de todo esto? $1,235. 235. Sí, perfecto. Y la suma de todo esto les va a quedar 16. Ok, entonces, ¿qué valores tengo que dividir para sacar el promedio de Lucía? 1,235 entre entre 16. Ok. Y nos queda que el promedio de Lucía es 77, mientras que el promedio de Pamela es de 80. ¿Por qué se da esto? Porque Pamela tiene mejor nota en psicología, que psicología es la que tiene mayor peso, mayor importancia. Y a Lucía, en la clase que tiene el mayor peso, es en la que le fue no tan bien como a Pamela. Por eso es que en el promedio de Pamela está mejor, es más alto. Ok, con esto terminamos el tema de hoy. Ya con esto pueden hacer también los últimos ejercicios de la tarea. El 10, miren, les piden media, mediana y moda, igual que en el 11. Y en el 12 le piden algo similar a lo que hicimos ahorita, que saque un promedio ponderado. Continuamos la clase el miércoles, donde vamos a hablar de las medidas de posición y también podemos discutir la tarea si ustedes quieren. Por mi parte es todo. Tienen el micrófono por si quieren decir algo más. Si no, con esto terminamos por hoy. Muchas gracias, Lick. Ok, buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Sí, Buenas Lick. noches. Buenas Muchas noches. gracias, Lick. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches.